y los problemas familiares que nadie te comprende, te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar el tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spar, a una cuadra del Malecón Costero, en Coatzacoalcos, Veracruz. Lo pude sentir, mamá. Yo lo sé, mamá. Yo lo sé. Cada día oro por ti. Gracias, mamá. Para que puedas al camino venir. Anoche nos tiraron de nuevo, mamá. De sorpresa, más de repente. Quieren quitarnos el bloque, mamá, en el que llevo ya tiempo desde niño vendiéndola, y de los cuales yo mantengo la familia entera. Los menores, los nuevos, los que van subiendo, son los que quieren el punto nuestro. No les importa lo que tengan que hacer o la mira perder, o cuántos de ellos yo me llevaré. Yo sé que no te gusta lo que hoy estoy diciendo, que a Dios le oras para que me salga de esto, y que has deseado que Dios te lleve antes, para no ver el día que algo pueda pasarme. No te preocupes, mamá, yo sé que Dios me llama. Cuando te veo llorando, sabes, se me rompe el alma, pero la calle me llama, me espera. Yo tengo que enseñarles a esos menores quién es el papá de esto y cómo se respeta. Cada día oro por ti. Te lo agradezco, mamá. Para que puedas al camino venir. Yo sé que Dios me está dando un chance. Cada día oro por ti. Yo lo sé, yo lo sé. Para que puedas al camino venir. No detengas la puerta, déjame ir afuera, que ahora mismo el fuego va corriendo por mis venas. Me dijeron dónde ellos están y los voy a encontrar, de seguro los mandaré a volar. Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano, yo también lo amaba, también quedé frustrado. Tú sabes cuánto seguir adelante ha costado, aunque yo sé que estoy en el camino equivocado. Porque papá nos abandonó, porque nos dejó. Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con 2 hijos, un hogar destruido, una familia sin dinero ni destino. Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido, la casa que soñaste, lo que siempre has querido. Yo sé que para ti no es lo más importante, prefieres que de esta vida yo me aparte. Ese sería para ti el regalo más grande. Cada día oro por ti. Yo lo sé, yo lo sé. Para que puedas al camino venir. Yo sé que Dios toca a mi puerta. Cada día oro por ti. Él me está llamando. Para que puedas al camino venir. Increíble. Wow. Ahora me encuentro en el club donde están esos tipos, y no puedo creer lo que mis ojos han visto. El de la camisa roja es el que mató a mi hermano. Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha enviado. Lo estoy apuntando en la cabeza con mi alma, pero escucho una voz que me dice no lo hagas. Mía es la venganza, yo soy el que paga. Yo soy el Señor al que tú me reclamas. Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer. Las lágrimas me salen, no las puedo contener. La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado. Me estoy volviendo loco, ¿por qué estaré llorando? Ahora comprendo lo que es el perdón, lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió. Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado. Hoy perdono a mis amigos, los que me han traicionado. Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano. Cada día oro por ti. Gracias, mamá. Para que puedas al camino venir. Ahora conozco lo que es el perdón, mamá. Cada día oro por ti. Yo lo sé, yo lo Para sé. que puedas Gracias, al mamá. camino venir. Gracias, gracias, Padre. Cada día oro por ti. Amén. Para que puedas al camino venir. Hola, muy buenos días, bienvenidos a otro programa más de Camino a Sion. Mi nombre es Rubén Arias, ya lo he estado acompañando anteriormente, y el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema, a lo mejor algo diferente que lo que hemos visto. Y pues estamos empezando un nuevo mes llamado el mes patrio aquí en México.
y esperamos que este tema del día de hoy vaya a ser de mucha bendición a sus vidas. Realmente estuve reflexionando dentro de la semana acerca de qué compartir con ustedes, qué es lo que sería lo más, un consejo muy viable para ustedes. Realmente meditaba y decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo compartir? Y en esto de las redes sociales veía pues algunos comentarios, había algunos videos y seguía reflexionando sobre lo que podía compartir con ustedes. Y el día bueno, entre semana vi una publicación donde decía, ¿será que me divierto más en un concierto que escuchando a lo mejor una conferencia dentro de la iglesia o estando en el culto? Y decía, y me recordaba a mí pues cuando antes de conocer a Cristo decía, ala, eso de ir a la iglesia realmente como que no, quién sabe qué harán y va a ser muy aburrido, ¿no? Y realmente cuando uno ya conoce a Cristo empieza a ver las cosas, el Señor te muestra las cosas y empiezas a ver que no es nada aburrido cuando uno conoce a Cristo, cuando se interesa por servir al Señor. Vemos que nada de esto se convierte en algo tedioso, en algo aburrido. Pero me ponía a reflexionar y decía, en el transcurso de mi caminar con Cristo, hubo un tiempo como decimos coloquialmente, que me enfrié y decía, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué decía, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ir a las reuniones de jóvenes? Y recaía pues que es en la actitud de uno, la actitud de la adoración hacia Dios, el compromiso que tenemos con Dios. Y eso me puso a reflexionar dentro de la semana. Llegaba al tema del día de hoy. El tema central se llama adoración. Y el tema de lo que vamos a compartir hoy, o el tema del día de hoy para platicar con ustedes, se llama adorando o aburrido. ¿Estoy adorando o me estoy aburriendo? ¿Y por qué esta pregunta? Bueno, a lo mejor ya se están dando cuenta más o menos de lo que vamos a platicar. Y para ello queremos comenzar definiendo lo que es adorar. Según la Real Academia Española nos dice que es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Eso es lo que nos enseña lo que es la Real Academia Española. Buscando en internet un significado de lo que es adorar o adoración, encontraba una página que me han recomendado mucho, la he leído algunas ocasiones. Esta página se llama obrerofiel.org y nos dice que adorar no es estático, sino es en acción. Es decir, es en movimiento, no es así estar sentado o estar quieto y ya. No, sino es en acción, estar en constante movimiento. Adorar en espíritu y en verdad, como lo hemos leído en un versículo de Juan 4, capítulo 4, que más adelante lo vamos a analizar. Dice, es instrumento, responsabilidad, actitud y la misión misma de la iglesia hacia Dios. Esto es lo que define la página de obrerofiel.org. Dice que es instrumento, responsabilidad, actitud y la misión misma de la iglesia hacia Dios. Podemos ver que adorar no solamente no es estar quieto, sino la adoración a Dios es un constante movimiento para la gloria de Dios. Es una misión, es una actitud de cada cristiano, de cada creyente, realizar hacia Dios. Vamos a ver ahorita más esos puntos y qué tiene que ver, puntos sencillos para que podamos entenderlos. Y vemos que es la misión misma de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, uno de los propósitos de la iglesia es dar adoración a Dios. Cuando nos congregamos, damos adoración a Dios colectivamente, entre varios hermanos. En el templo vamos y ¿qué hacemos? Cantamos al Señor, leemos su palabra, nos comparte una meditación donde Dios nos habla a través del hermano que comparte y de esa forma estamos adorando a Dios de manera colectiva. Bien, ya hemos definido lo que es un poquito de lo que es adorar, y para ello vamos a ver 3 puntos principales o principios de adoración. Son 3 puntos sencillos que vamos a ver. El primer punto nos enseña que la adoración se manifiesta de 2 formas. El primero es de manera interna. ¿Qué quiere decir interna? De manera privada. Esto se manifiesta o se ve mediante la comunión con Dios. Cuando yo tengo una relación con Dios,
puedo manifestar o puedo estar rindiendo adoración a Dios. Ejemplo, cuando estoy haciendo mi devocional, ahí estoy adorando a Dios a través de la lectura, a través de la meditación, a través de la palabra, a lo mejor algún canto, algún himno que esté entonando. Esto estoy haciendo o es un primer principio que estoy haciendo de adoración, de manera interna, de manera privada, donde nadie me ve y yo estoy dando adoración a Dios. A lo mejor voy caminando y estoy orando al Señor, estoy tomando un momento de comunión con Él. Esa es una forma de adoración también. El segundo punto es del primer principio, es que se ofrece una adoración de manera externa. ¿Cómo es esto? Bueno, de manera pública. Esto lo podemos ver en su palabra en Colosenses. Y espero que hayan sacado su Biblia y a lo mejor un lápiz con una pluma, un papel para anotar. Y vamos a buscar en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y podemos ver pues en estos dos versículos que ellos... en la parte B del versículo 16 dice, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Estos cantos los hacían de manera grupal, los hacían en conjunto, en la iglesia primitiva, los hacían en conjunto y lo externaban, pues cantaban y lo escuchaban. Entonces, de esta forma podemos decir que la iglesia da una oración de manera pública. En conjunto, ellos podían expresar su adoración a Dios. Y estos son los dos puntos del primer principio, que es interna y externamente, de manera privada y de manera pública. Y estamos viendo ahorita en la pantalla los versículos que acabamos de leer. Y esto es muy importante para que entendamos cómo es que la adoración se manifiesta en nuestra vida de dos formas, tanto privada como pública. El segundo principio que vamos a ver el día de hoy es que la adoración se puede manifestar también, o es manifestada a través de la palabra, se ajusta por la palabra de Dios. La adoración, tenemos una forma de cómo hacerla, cómo es la estructura, cómo es que tenemos que hacer una adoración correcta. Y recordemos que nuestra Biblia, la Biblia que tenemos, es un manual para nuestras vidas, es donde Dios nos habla a través de ella, por lo cual el Señor nos demanda cómo adorarle a través de su palabra. Si queremos saber cómo es la forma correcta de adoración, lo más correcto es ir a su palabra y escudriñarla y ver cómo es la verdadera adoración. A lo mejor yo siempre pregunto a un hermano, ¿cómo sería una verdadera adoración genuina? Y realmente el hermano puede tener conocimiento y nos puede decir. Pero ¿qué pasa cuando preguntamos y nos dicen que la adoración tiene que ser rendida a una imagen? Y eso, la palabra del Señor nos dice que no adoremos a imágenes. Entonces, para tener una verdadera adoración hacia Dios, tenemos que leer su palabra. Por eso el segundo principio es ajustando la palabra a Dios. Ajustemos la adoración por medio de la palabra. Tenemos que entender cuál es la forma correcta e idónea para poder adorar a Dios. Y esto lo podemos ver en 2 Timoteo 3:16 y en 1 Timoteo 3:14. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos ver pues que realmente la palabra, este versículo es muy conocido, y podemos ver pues que la palabra del Señor nos instruye, nos dice cómo conducirnos, cómo actuar, cómo debemos ofrecer una correcta adoración a Dios.
Y 1 Timoteo 3:16, no, les engañé, 3:14 y 15 dice: esto te escribo, Pablo escribiéndole a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios es la que nos instruye y nos dirige a cómo conducirnos a hacer una genuina y correcta adoración. ¿Y por qué es importante saber esto? Que la palabra de Dios nos enseña a cómo adorar, porque es la manera correcta que Dios quiere que la adoremos. Eso es tan sencillo, hermanos. Podemos ver que la adoración es de una forma y como Dios lo establece. No puedo salirme de los límites de los que Dios me da. Recordemos que para hacer una genuina adoración hacia Dios, tiene que ser conforme a lo que dice su palabra. Entonces, el punto B del segundo principio es dirigida por el Espíritu Santo. La adoración que yo ofrezca a Dios, si va a ser es genuina, va dirigida por el Espíritu Santo. Y esto va conforme a la palabra de Dios. Pues vamos a ver qué nos enseña Juan 4, versículos 21 al 26. Y versículos son también ya conocidos, ya que nos han compartido. Y por ahí también hay un grupo musical con este nombre. Dice Juan 4. Vamos a leer del 21 al 26. Y dice así: Jesús le dijo: mujer, créeme. Esto está hablando referente a la mujer samaritana. Es una plática que tiene nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Y al versículo 21 ya empieza a decir a la mujer: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y podemos ver en este versículo que Jesús, en su plática con la samaritana, le empieza a decir que la hora viene y es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre, pero nos dice en dos formas: en espíritu y en verdad. Y podemos ver aquí que leía acerca de este versículo y entendía, pues, que nos explicaba el hermano que escribió el artículo, que es necesario que nosotros, como ahora creyentes, como siervos de Jesucristo, como hijos de Dios, ahora debemos de adorar al Padre de dos formas: en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa en espíritu y en verdad? Bueno, podemos ver que en espíritu recordemos que nuestro cuerpo está dividido en espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, entonces debemos de adorar al Padre en espíritu, tanto en mente como en alma. Debemos adorar a Dios en nuestra mente, en nuestra alma, y en verdad de una manera correcta, consciente, prudente, de una manera que yo esté consciente de lo que estoy haciendo. No puedo adorar a Dios de una forma que no sepa ni lo que hice ese rato. Eso no es correcto. Nos dice que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo deben adorar a Dios de una forma correcta, de una forma en verdad, como dice su palabra. ¿Y cómo vamos a encontrar esa verdad? Bueno, regresemos al primer principio, al punto A, que es ajustada a la palabra de Dios. Tenemos que estar adorando a Dios, de una forma que yo esté consciente de lo que estoy haciendo, consciente de la adoración que le estoy ofreciendo a Dios. Esa es la forma correcta de hacer la adoración. El Espíritu Santo nos guía y vemos pues que en el versículo 24 dice: Dios es espíritu. Y si estamos leyendo nuestra Biblia, podemos notar
que la palabra espíritu está con mayúscula la primera letra, la E. Esto nos denota pues que Dios, que dice espíritu, es el Espíritu Santo de Dios, es Dios espíritu. Entonces, Dios es espíritu, Dios es el que nos guía a hacer una correcta y genuina adoración hacia Dios mismo. Y podemos ver que nos dice también, y los que le adoran en espíritu y en verdad, lo vuelve a mencionar. O sea, los que adoran en alma, cuerpo y conscientemente en conforme a su palabra, es necesario que adoren. Entonces podemos ver en el principio número 2 que la adoración es a través de su palabra, conforme a su palabra y dirigida por el Espíritu Santo de una manera ordenada y consciente. Este punto también es muy importante que tengamos en cuenta porque hay veces que nos dicen, no, tú salta, grita, brinca y haz lo que quieras. Pero y lo puedes hacer si el Espíritu Santo te está llevando. Pero recordemos que si la palabra de Dios no menciona a lo mejor que tienes que adorar de una forma que no menciona la palabra, que no encuentra un ejemplo, no lo hagas. Recuerda que tu adoración es solamente hacia Dios, genuina y de manera conforme a su palabra. No hay otra adoración que podamos dar, sino la que está ya estipulada en su palabra. Y el tercer principio que podemos ver el día de hoy es que la adoración a Dios es de manera ordenada y sabiamente. Y esto lo vamos a ver en su palabra en 1 Corintios 10:31. Son versículos ya conocidos, a lo mejor ya nos lo han compartido, pero es necesario que el día de hoy reflexionemos en ellos, los pongamos a analizar y analicemos nuestra vida también, cómo es que estamos haciendo una adoración a Dios. Versículos 31 de 1 Corintios, 1 Corintios 10, versículos 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el versículo del libro de la carta de 1 Corintios, nos vamos a ver al capítulo 14, versículos 40. Y lo voy a leer a partir del 37 para que entendamos un poquito más el contexto. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Podemos ver en estos dos textos que acabamos de leer, tanto como el capítulo 10, que nos dice: hagan lo que hagan, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, no para el hombre, no para agradar al hombre, sino para adorar a Dios, para la gloria de Dios. Dice 32, no sean de tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si nosotros creemos que estamos ofreciendo una adoración a Dios, que no está bendiciendo a los congregantes o a las personas que están alrededor de nosotros, analicemos si estamos haciendo una verdadera adoración, si estamos haciendo de bendición a otros, porque dice: no seas de tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entendamos esto. No seamos de tropiezos a otros. Si según la adoración que estamos haciendo, no está haciendo de bendición a otros, ni adorando realmente a Dios, aguas, no seamos de tropiezo. Y nos lo está diciendo el Señor en su palabra. Eso le escribe Pablo a la iglesia de Corintios. Y en el en el capítulo 14, en los últimos 4 versículos nos dice también: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo los mandamientos son mandamientos del Señor. Y dice: así que, hermanos, procurad profetizar. ¿Y qué quiere decir profetizar? Bueno, que entiendan la palabra, que tienen el don de profecía, entiendan la palabra y la compartan a la congregación. No es revelar algo, ya todo lo revelado está en la palabra de Dios. Y no impidáis
el hablar en lenguas. A lo mejor el don de lenguas no es muy visto ahorita actualmente. Y recordemos que las lenguas que menciona la palabra son lenguas que ya existen, no lenguas que nunca han existido o que no se sabe ni qué dicen, sino que son lenguas que ya se conocen: inglés, español, alemán, francés. Son lenguas que se conocen y debe haber un intérprete para que se pueda hacer de bendición a otros. Recordemos lo que leímos en el capítulo 10, que no es el tropiezo ni a la iglesia, que hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si está hablando en lenguas, no hay quien interprete, no va a ser de bendición a toda la congregación. ¿Entendido? Entonces, dice, pero, y vemos esa pequeñita palabra, pero, y es un enlace con lo anterior, pero diciendo, aguas, hágase todo decentemente y con orden. La adoración que hagamos y rindamos a Dios debe de ser de manera ordenada y decentemente. Y estos son los tres principios básicos de lo que nos lleva a hacer una genuina adoración. Con estos tres principios básicos podemos entender que la adoración va a ser de manera tanto interna como externa, pública o privada, va ajustada conforme a la palabra de Dios, y nos guía el Espíritu Santo a hacer una genuina adoración de una manera ordenada y correcta. Y son principios que, si nos damos cuenta, todos van enlazados para tener una buena adoración. Y a lo mejor estás preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los jóvenes? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida, con el tema de hoy, adorando o aburriendo? Bien, esto solamente fue el principio para poder entender lo que es una adoración genuina. Y entendemos que hay ocasiones, como les decía al principio, que en cuanto a mi testimonio decía, aquí voy a la iglesia, voy a estar sentado un buen rato, voy a escuchar a alguien y realmente me aburro. ¿Esa es tu adoración hacia Dios? Recordemos que el Señor nos ha rescatado. El Dios tuvo misericordia de nosotros y nos hizo una nueva criatura al momento que entendimos, pues, que necesitamos de Dios, que hemos entregado nuestra vida, le hemos rendido hacia Dios, y Él dice en su palabra que nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, mi vida debe ser una vida de adoración a Dios. Y como resumen de este tema, yo veía o entendía que básicamente la respuesta del hombre es la adoración hacia Dios. La adoración es básicamente la respuesta del hombre hacia Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es la respuesta? ¿Por qué el hombre es su respuesta hacia Dios a través de la adoración? Bueno, es la manera de agradecer lo que Dios hizo por ti y lo que hizo por mí. ¿En qué momento? En el momento que Dios mismo entregó a su Hijo en la cruz a morir por nuestro pecado, a reconciliarnos con Él. Cuando en épocas más remotas, olvidé el siglo, cuando alguien estaban los esclavos, y alguien salvaba su vida a alguien, o hay películas, vamos a tener un poquito más claro, hay unas películas, a lo mejor que hemos visto, donde épocas coloniales, donde alguien salvaba la vida a otra persona y le decía, me has salvado la vida, estoy agradecido contigo y te voy a servir todo el resto de mi vida, aún poniendo mi vida para salvarte. Si han visto ese tipo de películas, son coloniales, algunas son de vaqueros, así también, y podemos ver que la persona es agradecida hacia la persona que le salvó, porque simplemente le evitó la muerte, y él decide por voluntad propia rendir su vida a él, y es una simple persona. Imagina lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos rescató. Si eres creyente, Dios ya te rescató, te da una vida nueva. ¿Y cuál es tu ofrenda a Dios? ¿Cuál es tu gratitud hacia Dios? Por eso decimos en esta mañana que la adoración es la respuesta, es básicamente la respuesta del hombre hacia Dios. Y eso es la misión de la iglesia, adorar a Dios. Debemos de adorar a Dios de una manera correcta, como ya hemos leído como hemos explicado los tres principios básicos. Y querido amigo, joven hermano,
¿Has analizado en tu vida este aspecto? Me siento más cómodo en un concierto de música donde estoy gritando, brincando, y voy al culto a la iglesia y están los himnos, están los cantos, las alabanzas, y me aburre porque realmente no se siente la emoción ni la vibra. Recordemos que en los versículos de Colosenses decían que entonaban himnos y cánticos espirituales. Y en ese tiempo no creo que hubiese existido la guitarra eléctrica, la batería. Y aún así ellos adoraban con todo fervor. ¿Prefieres irte estoy diciendo estos ejemplos, pero no son malos. Solamente nuestra actitud, debemos de recabar en nuestra actitud cómo la estamos tomando. ¿Prefieres irte a una conferencia, media conferencia, donde hay un montón de gente con un gran expositor, y no ir a tu congregación a escuchar la palabra de Dios? Porque es aburrido el pastor, porque lo menos que va a compartir me aburre, no me gusta, porque hace mucho calor, porque no sé, muchos pretextos. ¿Dónde te sientes más cómodo? La adoración es genuina, es conforme a su palabra. Recordemos pues que el Señor se gusta, le agrada que seamos adoradores genuinos, porque de tales el Señor está buscando. Lo vemos en Juan. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esto. Analicemos nuestra vida, cómo estoy adorando o cómo estoy dando mi adoración hacia Dios. Pongámoslo o comparémosla a la luz de la Escritura. ¿Es correcta la forma como la estoy haciendo? Tengamos cuidados, pues, hermanos, y realmente analicemos esta pregunta que les quiero hacer el día de hoy, jóvenes. ¿Me aburre adorar a Dios? ¿Me aburre estar leyendo su palabra, cantándole? Si tú ya realmente rendiste tu vida algún día a Cristo y no estás adorando a Dios, analiza cómo estás. La adoración hacia Dios es continua, no es estática, es en acción, en movimiento. Es con todo lo que yo hago. Si hago algo, no lo hago que sea para la gloria de Dios. Y es una forma de rendirle adoración a Dios. La adoración podemos expresarla de diferentes maneras. Ofrendando, cantando, compartiendo su palabra. Hay muchas maneras de hacer la adoración. No solo son puros cantos y conciertos y eso. No. Hay muchas formas de hacerle o rendir adoración a nuestro Dios. Y te decía que si te aburre adorar a Dios, no te gusta. Si no te gusta realmente, la palabra nos enseña que el día de que Dios venga por su iglesia, nos lleve a su reino celestial, y si hemos muerto, Él nos resucitará, iremos allá, estamos vivos, Él nos levantará. ¿Y qué creen que vamos a hacer allá? Ya no hay que compartir la palabra en el reino de Dios. Ya no va a haber que ofrendar. Ya no habrá que hacer campañas. Ya no habrá que hacer congresos. Vamos a adorar a Dios. Imagínense esto. En Apocalipsis nos enseña que están los 24 ancianos adorando a Dios. Los ángeles también dicen amén, amén, amén. Si no te emociona, si no te da alegría eso, que vas a estar eternamente adorando a Dios, reflexiona. Este es un comentario que han dicho, no sé, creo que es de dominio público, realmente lo he escuchado muchas veces, y cuando hablan temas de adoración, sale esta frase, y yo creo que es muy, muy cierta. Dice, si tú no buscas adorar a Dios, si no te agrada adorar a Dios, creo que el cielo no es para ti. Y esto lo dicen a referencia de que por lo que acabo de decir, que en el cielo vamos a estar adorando al Dios que nos rescató, al Dios viviente, al Dios todopoderoso. Eso es lo que vamos a hacer eternamente. Son fuertes las palabras, pero
Es lo que nos enseña la palabra. A lo mejor es un llamado de atención a tu vida. A mi vida fue un llamado de atención también. Y si no nos gusta adorar media hora, 2 horas en un culto, creo que 2 horas no son comparados a una eternidad. Tengamos cuidado y reflexionemos. Analicemos nuestra vida. Pongamos en práctica los 3 principios bíblicos. 3 principios de una genuina y correcta adoración a Dios. Y esto, como conclusión, les repetiré. La adoración a Dios es de manera privada o interna. Mi devocional, mi adoración con Dios es de manera personal. Externa o públicamente, con mi congregación, con mis hermanos, en una reunión, debe de ser de manera pública también. La adoración que yo ofrezca tiene que ser ajustada a su palabra. No puedo salirme de los lineamientos que nos enseña el Señor. Tiene que ser conforme a su palabra, dirigida por el Espíritu Santo y de una manera correcta, en orden y con conciencia. La adoración es básicamente la respuesta del hombre en gratitud hacia Dios mismo. Y esto ha sido el tema del día de hoy, querido hermano, querido joven. Les vuelvo a decir, analicemos nuestra vida. Vamos a comparar nuestra vida con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Está correcto cómo estamos manejando nuestra vida? Rindamos, pues, una adoración genuina a Dios, correcta. Y hagámonos esta pregunta. ¿Yo estoy adorando a Dios o me estoy aburriendo con todo lo que tiene que ver con Dios? Es fuerte a lo mejor la última pregunta, el último comentario que les hice, que si me aburre estar adorar a Dios, el cielo no es para mí. Es una pregunta muy fuerte realmente, pero es lo que nos demanda el Señor. Estaremos eternamente adorando a Dios en el cielo. Si no nos gusta adorar a Dios aquí en un tiempo corto, yo creo que es muy difícil, nos gustará adorar a Dios eternamente, ¿no? Analicemos nuestra vida. La adoración no solamente es dentro de una congregación, dentro de un templo. La adoración es rendir nuestra vida a Dios diariamente y en todo lo que hacemos. Analicemos y pongamos nuestra vida a la luz de las Escrituras. Y como siempre les digo, tomen lo bueno, desechen lo que está de más, pero no lo que nosotros digamos, sino lo que diga la palabra, ¿no? Analicemos todo a la luz de las Escrituras, pongámoslo con una lupa con la Biblia, pues, y digamos, cierto, es correcto, y si estoy regando, Señor, perdona y ayúdame a corregir y tener una genuina adoración a ti. Y este es el tema que les trajimos el día de hoy. Esperamos realmente que sea de bendición a sus vidas, que realmente pueda edificarlos, que realmente pueda corregirlos, instruirlos, redarguirlos, como dice su palabra, como lo que leímos al principio. Y busquemos ser verdaderos adoradores a Dios en espíritu y en verdad, sabiendo lo que significa ahora ese versículo. Entonces, mi nombre es Rubén Arias, miembro de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento de la ciudad de Coaxacualcos, Veracruz, y los invitamos, si no tienes dónde congregarte, dónde reunirte, te invitamos los domingos y jueves, tenemos cultos generales, domingos 11 de la mañana, jueves 7 p.m., escuela dominical los domingos 10 de la mañana. La dirección es Ambrosio Solórzano 907, Colonia Puerto México, casi llegando a Malecón, no hay mucho que perderse. Ahí está la iglesia que les abrirá las puertas, los esperamos. Si no tienes dónde congregarte, si no tienes dónde reunirte, te invitamos a la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Y esto es el tema del día de hoy. Y como les decía hace un momento, espero que haya sido de bendición a sus vidas. Si Dios nos permite, nos estaremos viendo nuevamente.
divorcios, problemas familiares que nadie te comprende, te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina John Spar, a una cuadra del Malecón Costero, en Cuatro Cuartos de